nombre es Luis Eduardo Bolaños Avendaño. Continuando con el tema generalidades de la exposición de semáforos, concluiremos de hablar sobre los elementos que componen un semáforo. Hablaremos también sobre conceptos como unidad de control, detectores. Hablaremos también sobre los estudios de ingeniería de tránsito y los requisitos mínimos para la colocación de semáforos. Volviendo con los elementos, hablaremos sobre la señal luminosa. Esta es una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados generalmente desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezcan símbolos o un color representativo en ellos. Los semáforos presentan diferentes tipos de señales, estas dependiendo del uso y de la necesidad. Las formas que principalmente se colocan para un control vehicular son de forma circular, y para peatones se colocan de forma circular o rectangular. Existen dos dimensiones nominales para una señal luminosa, las cuales son diámetros de 20 y 30 centímetros. También nos indica que para cualquier instalación nueva en vías de velocidades superiores a los 50 km/h se debe de usar una señal luminosa de 30 centímetros de diámetro, esto para poder asegurar su mejor visibilidad. También nos indica que cuando una señal luminosa de semáforo esté iluminada y su imagen no esté obstruida por algún objeto físico, sus indicaciones deben distinguirse en una distancia mínima de 300 metros. Esto en condiciones atmosféricas normales nos indica que, tratándose de flechas direccionales, estas deben de distinguirse en una distancia mínima de 60 metros. En la tabla se nos muestra las principales figuras con las que se representan los diámetros mínimos para estas figuras y el uso en donde se van a aplicar. Las inscripciones que deben de tener una señal luminosa, estas son estrictas, ya que solo deben de ser flechas y pictogramas. Estas pueden ser de peatones o de bicicletas, y en ninguno de los casos debe de tener inscripciones de palabras o letreros. El siguiente elemento son las viseras. Este es un elemento que se coloca generalmente por encima de la señal luminosa. Su función principal es poder cubrir y protegerla de los rayos del sol y que estos no incidan sobre esta, provocando que se dé una impresión de estar iluminada y que el conductor lo note de esta manera. Otra función es también impedir que la señal luminosa se vea desde otros ángulos de la carretera. Otro elemento es la pantalla antirreflejante. Este elemento se coloca principalmente para darle un mayor contraste a la señal luminosa, es decir, para que se note de mejor manera. Las especificaciones para este elemento es que su anchura será como mínimo el doble de la anchura de la cara, es decir, este ancho. También nos indica que las dimensiones del sobreancho por cada costado será igual por arriba y por debajo. Esta parte es el sobreancho. También nos indica que debe de tener una franja perimetral, esto para darle una mayor visibilidad. Esta es una franja perimetral, esta debe ser reflejante. Nos indica que también sus dimensiones dependerán principalmente de las dimensiones de la cara. En la imagen nos muestra las relaciones mínimas y máximas que deben de tener sus dimensiones. Nos indica que la separación de la franja de la pantalla antirreflejante debe ser como mínimo 1/10 de la anchura de la cara y como máximo 1/8 de la anchura de la cara. También nos indica que el sobreancho debe ser como mínimo la mitad de la anchura de la cara o máximo como 3/4 de la anchura de la cara. Bueno, una vez terminado los elementos que corresponden a los semáforos, daremos un concepto sobre la unidad de control. Este concepto será básico, ya que este concepto se abordará más profundamente con mi compañera Marta Karina Iturbide. Nos indica que la unidad de control es un conjunto de mecanismos electrónicos que su principal función es ordenar los cambios de luces en los semáforos, y esta está alojada en un gabinete. El siguiente concepto son los detectores. De igual forma se dará solo un concepto básico, ya que este se tocará más a fondo con mi compañero Eduardo Urrutia. Nos indica que son dispositivos alámbricos o inalámbricos, los cuales nos van a dar los datos, van a registrar y nos darán los datos sobre los vehículos y la velocidad que estos alcanzan en un tramo de la carretera. Bueno, para poder instalar o determinar dónde se instalará un semáforo, se deben de realizar ciertos estudios. Estos estudios van correspondientes a los vehículos, a los peatones y al sitio en donde se va a colocar el semáforo.
El primer estudio es el número de vehículos que entran a la intersección durante 16 horas. Nos indica que estas 16 horas son consecutivas en un día representativo y contendrán como dato el porcentaje mayor del volumen de tránsito que se presenta durante las 24 horas. Por ejemplo, un horario que se sugiere son de 6 a 10 pm y este horario nos dará el porcentaje máximo, que puede ser de un 60 a un 70% de los vehículos que transitan del total que podrían transitar durante las 24 horas. El siguiente estudio es el volumen horario, este clasificado para cada movimiento vehicular en periodos de máxima demanda, es decir, la cantidad de vehículos que transita en cierto tramo de la carretera en horarios de máxima demanda. Nos indica que los periodos de análisis serán 15 minutos durante 2 horas de la máxima demanda. Estos deben de ser en la mañana a mediodía y por la tarde del día. Un horario en la mañana podría ser de 7 a 9 de la mañana, a mediodía puede ser de 12 a 2 de la tarde y de 1 a 3 de la tarde, y por la tarde o por la noche puede ser un horario de 7 a 9 pm. Este estudio nos debe dar como dato la cantidad de vehículos que transitaron en ese tramo de la carretera y el tipo de vehículo. El siguiente estudio va relacionado con los peatones. Este es el volumen peatonal en periodos de máxima demanda. Esto clasificado por edades. Nos indica que también, al igual que el anterior estudio, se debe de realizar en periodos de 15 minutos. Esto para cada cruce durante las horas de máxima demanda vehicular y cuando se presente la máxima intensidad de la circulación de peatones. Nos indica que cuando se presenten niños, adultos, mayores, personas con capacidades diferentes, se debe tener una consideración mayor, ya que esto nos ayudará a determinar los tiempos de cruce. También nos indica que se debe de recabar la información del sitio, en la cual nos debe de dar los centros cercanos y centros de actividades que atraen a niños, ancianos, personas con discapacidades diferentes, esto con la finalidad para mejorar el cruce y que éste sea accesible. El siguiente estudio corresponde a la velocidad de punto para cada acceso antes de la intersección. Este estudio principalmente se realiza para determinar la velocidad de tiempo que tarda un vehículo en recorrer una distancia de 50 metros. Esto durante los periodos de máxima demanda. Nos indica que este estudio se puede realizar con dispositivos de detección de velocidades, como pueden ser pistolas o radares. Que también se debe hacer un estudio topográfico, es decir, un levantamiento topográfico del cruce, es decir, se debe de obtener la siguiente información: los alineamientos horizontales y verticales, es decir, para un alineamiento horizontal se debe de obtener la proyección del eje de la vía sobre un plano horizontal, el cual va a estar compuesto de rectas y curvas horizontales. De las rectas se obtendrá su longitud y dirección. Para el alineamiento vertical se debe de obtener la proyección del eje de la vía sobre un plano vertical. Esta información debe de corresponder a rectas y curvas verticales. Se debe de obtener datos como pendientes, perfil longitudinal y características simétricas y asimétricas de las curvas. Se debe tener también información sobre la superficie de rodamiento, banquetas, canalizadores, entradas y salidas de vehículos a predios, pasos de ferrocarriles cercanos y el mobiliario urbano. Estos son hidratantes, arbotantes, postes, entre otros. También se debe de hacer un levantamiento sobre la señal vertical, las marcas en el pavimento, los sentidos de circulación, los estacionamientos cercanos y paradas de autobuses. Para el uso del suelo debemos de obtener las actividades permitidas en ese predio o en ese tramo de la carretera. También nos indica que debemos de hacer un estudio sobre las estadísticas de accidentes clasificados por el tipo y saldos de heridos o saldos muertos en su caso, esto durante un periodo de un año. Esta información puede obtenerse en México en la plataforma del INEGI, o en su defecto, si no se dispone de esta información, puede obtenerse a partir de muestreos, encuestas, preguntando a las personas que transitan o viven cerca de la zona, o buscar fuentes de información cercanas como son periódicos y reportes. Nos indica que los datos principales a recabar del accidente son el tipo, la ubicación, el sentido de circulación, los saldos, las horas, las fechas y el día de la semana en que ocurrieron los accidentes.
Nos indica que se debe hacer un estudio de demoras, es decir, registrar el tiempo que tarda un vehículo en cruzar una intersección durante los periodos de máxima demanda. Una vez recabada toda la información sobre vehículos, peatones y sobre el sitio a través de los estudios de ingeniería de tránsito, procederemos a compararlos con los requisitos para la instalación de semáforos. Esto nos ayudará a determinar si es o no necesario colocar el semáforo en ese sitio. Nos indica que a continuación los siguientes requisitos. El primer requisito es el volumen mínimo vehicular, es decir, la cantidad mínima de vehículos que transitan en ese sitio. Este requisito se basa principalmente en la tabla mostrada en la diapositiva. Nos indica que si nuestra calle o tramo de la carretera presenta las características en esta parte de la tabla y si nuestro volumen mínimo vehicular registrado por los estudios de ingeniería de tránsito en la calle principal y en la calle secundaria pertenecen o están dentro de los rangos que nos muestran en la tabla, será necesario colocar un semáforo vehicular. El siguiente requisito es una circulación transversal. Este nos indica que se colocará un semáforo solos cuando el volumen del tránsito en la calle principal restringe o provoca conflictos en la circulación transversal de los vehículos o de los peatones. Esto quiere decir que el semáforo se hará principalmente para regular el volumen proveniente de los vehículos de la calle principal, y esto para brindarle entrada a los vehículos de la calle o calle secundarias y permitir el paso de peatones. El requisito corresponde a los volúmenes en horas de máxima demanda. Similar al análisis del volumen mínimo vehicular, se basa principalmente en la tabla mostrada en la diapositiva. Nos indica que la colocación del semáforo se hará solo para controlar el volumen de vehículos en horas de máxima demanda. Nos indica que los requisitos serán que nuestra calle o tramo de la carretera contenga estas características y que nuestros volúmenes de máxima demanda de los vehículos estén dentro de los rangos en nuestra calle principal y en nuestra calle secundaria. Este requisito corresponde al volumen mínimo de peatones. Nos indica que un semáforo se colocará solo si en la calle principal entran 600 o más vehículos por hora total en ambos accesos, o si o más vehículos por hora entran en la calle principal cuando existe una faja separadora, como por ejemplo un camellón de una anchura de 1,20, y si cruzan 150 más peatones por hora en la calle principal. Otro criterio es que cuando la velocidad que comprende el 85% de los vehículos, es decir, por ejemplo, si entran 600 vehículos, como en el primer caso se nos mostraba, el 85% sería más o menos 510 vehículos. Mantienen una velocidad constante de todos estos vehículos de 60 km/h, o si en la intersección en la zona urbana con una población con 10.000 habitantes o menos, el requisito de volumen mínimo de peatones se reduce al 70%. Por ejemplo, el 70% de 150 peatones sería 105 peatones. El requisito corresponde a los antecedentes sobre accidentes. Esta información, como ya vimos, se obtiene a través de los estudios de ingeniería de tránsito, de las estadísticas de accidentes. Nos indica que un semáforo será necesario solo si ocurrieron 5 más accidentes en los últimos 12 meses, es decir, en el último año. El requisito corresponde a las amplias fluctuaciones del tránsito en ambos accesos de la intersección, es decir, las variaciones de los volúmenes o de las cantidades de vehículos que transitan en las calles primarias y secundarias. Nos indica que la colocación de un semáforo será necesario solo si en los casos en los que los volúmenes de tránsito en las calles concurrentes varíen considerablemente. Nos plantea un supuesto que en un cruce de una vialidad primaria y una calle local, nos indica y nos sugiere que la manera más eficaz de resolver estos casos es colocar semáforos que se accionan por el tránsito. El siguiente requisito son intersecciones amplias e irregulares con más de 4 accesos, es decir, como vemos en la imagen, son 4 accesos y de una forma irregular están distribuidos. Nos indica que cuando se justifica instalar un semáforo en estas intersecciones que requieren varias fases, se estudiará la conveniencia de usar semáforos por acciones de tránsito.
El siguiente requisito corresponde si se van a colocar sistemas progresivos de semáforos. Estos se colocan principalmente para controlar el movimiento progresivo de grandes volúmenes de tránsito, o bien para controlar las velocidades de grupos compactos de vehículos. Nos indica que la instalación de estos semáforos, de acuerdo a este requisito, por un lado deben apoyarse en la velocidad que comprende un 85% del tránsito. También nos indica que no es recomendable considerarlo cuando resulten espaciamientos menores a 300 metros. Este requisito corresponde a la interrupción del tránsito continuo. Esto nos indica que solo va a aplicar cuando las condiciones de operación de la calle principal son de tal naturaleza que el tránsito de la calle secundaria sufre demoras o riesgos excesivos al entrar o al cruzar en la calle principal. Este requisito se satisface cuando durante cada una de las cualesquiera de las 8 horas en un día representativo en la calle principal y en la aproximación mayor del volumen de la calle secundaria se tienen volúmenes mínimos mostrados en esta tabla. Esto quiere decir que la demanda en la calle principal será mucho mayor en la calle secundaria, por lo tanto el progresivo paso de los vehículos en la calle primaria retrasa a los vehículos en la calle secundaria. Nos indica que aplicará cuando tenemos las características de nuestro tramo o calle se contemplan esas características, y si nuestro volumen en la calle principal se encuentra dentro de este rango y nuestro volumen en la calle secundaria se encuentra en este rango, será necesario colocar un semáforo de control vehicular en la calle principal. El requisito hace referencia a la seguridad peatonal, es decir, los semáforos en zonas de alto volumen peatonal se instalarán solo si se cumplen los siguientes requisitos. La fase exclusiva, esta hace referencia al movimiento peatonal en una o más direcciones, estando detenidos todos los movimientos conflictivos de vehículos, es decir, si el volumen peatonal es demasiado alto, lo que provoca detener el movimiento de los vehículos. El siguiente es un intervalo libre. Esto hace referencia a que se necesita un intervalo libre de tiempo para permitirle el paso a los peatones, es decir, cuando cualquier volumen del flujo peatonal requiere el uso de un intervalo libre para que circulen de un lado de la calle a otro, esto para reducir el mínimo conflicto entre vehículos y peatones, es decir, para evitar accidentes. El siguiente es zona de seguridad durante un intervalo. Esto solo aplica cuando existe una faja separadora o una zona de seguridad. Nos indica cuando los peatones cruzan de una parte de la calle desde o hacia una faja separadora o una zona de seguridad durante un intervalo de tiempo en el que no está permitido cruzar en otra parte de la calle durante un intervalo de tiempo, será necesario colocar un semáforo exclusivo para peatones. El siguiente es la existencia de vehículos pesados. Es cuando la circulación de vehículos pesados que dan vuelta de mano a una fase semi-exclusiva para la protección de los peatones. El siguiente es la fase de verde demasiado corta, es decir, cuando el intervalo mínimo de la luz para vehículos en intersecciones con controles accionados por el tránsito es menor que el tiempo mínimo para que los peatones crucen. El último es el incremento del tiempo del ciclo. Esto cuando al incrementar los intervalos del ciclo pudieran confundir a los peatones, que seguirían exclusivamente por los semáforos para vehículos. Esto es muy frecuente, que los peatones solo se basen en el cambio de luz de los semáforos para vehículos, lo cual no es lo correcto porque en algunos de los casos no están bien controlados los tiempos. El siguiente requisito es semáforos en zonas escolares. Nos indica que se justificarán cuando existe un cruce escolar establecido y cuando un estudio de ingeniería de tránsito muestre que los intervalos en el flujo vehicular son inferiores al tiempo requerido para que los escolares crucen normalmente la calle. También nos indica que resulta necesario colocar un semáforo cuando los volúmenes de peatones que cruzan la calle principal pasan de 250 en 2 horas y el volumen de tránsito de vehículos excede los 800 vehículos por hora. El
Es cuando se demanda la instalación de semáforos especiales de destello. Este se justificará como un dispositivo anticipado para advertir a los conductores de condiciones especiales en intersecciones o en otros sitios donde exista algún tipo de riesgo. Las principales zonas de riesgo son obstrucciones de la vialidad, intersecciones importantes, las cuales están ocultas por una obstrucción o una curva pronunciada en la carretera, los alineamientos verticales o horizontales de alto riesgo, los requisitos especiales o regulación del tránsito. El requisito corresponde a los semáforos especiales de destello. Existen dos casos: el primero es luz amarilla en calles principales o intersecciones, el segundo es luz roja en calles transversales. Se justificará su instalación de acuerdo a los siguientes puntos. El primero es alcance visual limitado. Este nos indica en intersecciones donde la distancia de alcance visual queda extremadamente limitada o cuando sea importante indicar la necesidad de hacer parada en una calle o proseguir con precaución en la otra. El siguiente es donde existe un gran número de accidentes susceptibles de evitar, deteniendo el tránsito o advertir que la zona es de alto riesgo. Resumiendo todo lo antes expuesto a los requisitos de semáforos, se crea la tabla de acuerdo al tipo de semáforo y a los requisitos necesarios para la colocación de este. Por ejemplo, en este apartado podemos ver los requisitos que fueron expuestos. En este apartado podemos observar el tipo de semáforo y en estos apartados podemos ver la función que va a generar. Por ejemplo, aquí en el primer apartado será un control vehicular, en este caso será seguridad patronal y escolar, y en este caso será seguridad para control vehicular. Bueno, esto sería todo con respecto al tema de generalidades. En los siguientes videos se expondrán los conceptos que se corresponden a unidad de control, detectores, los tipos de semáforos, entre otras cosas. Gracias.